días, todos los que se están conectando a nuestras redes sociales. Sea usted bienvenido. Mire, aquí estamos con gozo, con alegría. Ya alabamos a Dios, nos abrazamos como hermanos. Bueno, yo no abracé a muchos, pero bueno, ahí nos abrazamos como hermanos. Y bueno, hoy ya es el tiempo especial que hemos estado esperando, porque Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, nuestro pastor Rodrigo Basaldúa va a darnos una palabra. Dele un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor, que tiene una palabra para usted y para mí de parte de Dios. Dios en primer lugar, ¿verdad? Vamos a tratar de hacerlo un poquito rápido para que aquellos que les gusta el fútbol, algunos llegaron tarde y dejaron aquí la célula a la mitad, pero se quedaron preparando la parrillada, pero bueno, ese es otro tema. Hoy tenemos una palabra que Dios nos ha puesto, una palabra de bendición, una palabra como toda, la palabra es de bendición, y el tema es: pídeme lo que quieras que yo te dé. Segunda de Crónicas, vamos a ver capítulo 1 al 7, pero vamos a orar para poner el tiempo en sus manos. Señor, pues te damos gracias, Padre, esta mañana, esta hermosa mañana, Padre, que hoy estamos aquí, Señor, poniéndote a ti en primer lugar, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Hacedor, nuestro Proveedor, Señor. Y así lo dice tu palabra, que te pongamos primeramente en primer lugar, Señor, y lo demás tú lo añades, Señor. Te damos gracias, Padre, y esta mañana dame la sabiduría de lo alto, dame el entendimiento y el conocimiento, Señor, para que esto que vamos a hablar, Señor, sea claro y explícito, Señor, para todas esas personas que hoy vinieron, Padre, que hoy te han puesto a ti en primer lugar, Padre Santo, y que me use, Señor, que hable lo que tenga que hablar y que calle lo que tenga que callar, Señor, en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, pues hemos hablado desde mayo, finales de mayo, a la anterior plática hemos tenido una secuencia en las pláticas. Hemos hablado, primero vimos, aquí anotaba, lo vemos con una serie, ¿verdad? Y hoy concluimos con esta serie. Vimos un tema de mucha bendición, donde vimos primero el cambio que debe de haber en todos nosotros cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, con el cual tenemos una nueva identidad y donde va a haber un cambio en nuestra vida, no solamente en lo que hablamos, no solamente en lo que decimos que somos, sino que en realidad seamos testimonio donde quiera que vayamos, en donde sea que estemos, que se vea un verdadero cambio en cada uno de nosotros, porque tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya no somos los mismos, ya no somos igual, o al menos ya no debemos de ser, ¿verdad? Porque si seguimos comportándonos igual, pues mejor ni digamos que somos cristianos, ¿verdad? Y nos quedamos calladitos y nos vemos más bonitos, ¿verdad? O sea, sin decir que somos cristianos y dando otro testimonio, el cual no nos pide el Señor, ¿verdad? Y yo aquí anotaba, tenemos esta identidad y cuando hay esa nueva identidad, cuando las personas que te conocieron en tu antigua naturaleza y que en verdad hay un cambio en ti, van a decir que estás loco, ¿sí? Eso lo comentábamos en la tercera semana de mayo, y lo veíamos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 1 y 2. Pablo les decía a los efesios, si están ahí alguien en multimedia, Alexo, 4, 1, 2 dice: y yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Sí?
Esto nos dice estos versículos en Efesios 4, 1 y 2, y es lo que hablábamos. Dice que debemos vivir y reflejar con nuestro testimonio que ya no andamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y lo veíamos también en este mismo libro de Efesios capítulo 4, versículo 17. Si lo ponen ahí en pantalla, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es un requerimiento que tenemos, ¿verdad?, de parte del Señor, que ya no andemos de esa manera. Debemos de vivir y reflejar con nuestro testimonio que ya no andamos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en Efesios 5:1 nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Y nos pone esa referencia como hijos amados. ¿Por qué? Porque muchas veces como hijos tenemos esa imagen del papá y decimos: yo quiero ser como mi papá, ¿verdad? Y bueno, nosotros como hijos de Dios, pues busquemos parecernos más a Él diariamente. Obviamente que es difícil e imposible, ¿verdad?, que lleguemos a tener, pues que ser igual que Jesús, ¿verdad?, igual que Cristo. Es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que buscar diariamente la estatura del varón perfecto que era Jesús, ¿verdad? Y luego vimos también que tenemos una asignación de parte de Dios como embajadores de su reino. ¿Todos sabemos qué es un embajador? ¿No? Sí, ¿verdad? Un embajador es una persona que tiene cierta asignación de su país para estar en otro país. Y al estar en otro país va a reflejar o va a hablar o va a dar testimonio del país de donde es, ¿verdad? Eso es lo que hace un embajador. Bueno, pues vimos que esa asignación de parte de Dios a nosotros como embajadores de su reino. Y en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17 nos dice que Dios nos envió a predicar el evangelio. Esa es la asignación que tenemos, ¿sí? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y esto es importante que lo recordemos más adelante, donde vamos a hablar específicamente del tema del día de hoy, pero quise hacer referencia porque tiene una continuidad, ¿verdad? Para que recordemos de lo que ya habíamos hablado, de lo que hablamos, de esta asignación que tenemos. Tú y yo tenemos una asignación de parte de Dios. ¿Cuál es la asignación que tenemos? ¿Qué es lo que nos mandó a hacer? ¿Cuál es la asignación que dejó cuando ya estaba por último para irse y les dijo: ahí les encargo ¿qué? Una gran ¿qué? Una gran comisión. Esa es la asignación que tú y yo tenemos. Esa es la gran comisión como embajadores de Cristo. Ir y compartir el evangelio y ¿qué? Y hacer discípulos. Y hacer discípulos. Esa es la asignación que tú y yo tenemos, ¿sí? Y quiero que la recordemos para más adelante, que vamos a recordar esto. Luego también enfatizamos bíblicamente lo que nos dice Mateo 6:33, que lo estaba comentando ahorita en un principio. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Yo no digo que no sea importante que busques en los canales, le hago así, ahora es porque antes era así de... ¿Sí se acuerda, señor Barreto, cuando la cambiábamos así, clac, clac, clac? No dice que no veamos los partidos de fútbol, ¿verdad? Es importante, pero primeramente lo que ustedes están haciendo el día de hoy. Por eso están aquí, porque están cumpliendo esa asignación que Dios nos dejó
y están buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué dice? Será añadido. También esto ténganlo muy en mente, ¿verdad? Porque ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué más hemos visto? Que Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe qué estás pensando, con qué intención hacemos las cosas. Santiago 4, del 1 al 3 nos dice la Biblia, nos dice la palabra. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides bien. Pides y no recibes. Importante también esto, ¿eh? Pides y no recibes, porque pides mal, porque pedimos mal, porque Dios conoce. Yo no voy a saber si tú estás pidiendo bien o estás pidiendo mal, o con qué intención estás pidiendo al Señor lo que estés pidiendo. Pero Dios sí las conoce, porque Dios conoce las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y en ocasiones podemos pedir mal, porque pedimos para nuestro deleite, nuestras pasiones, o para cosas superfluas, para cosas que no son para el Señor. Porque pides mal para gastar en vuestros deleites, ahí lo dice, ¿verdad? La palabra. Dios conoce las intenciones del corazón, y que las buenas intenciones, fíjate, cuando tú y yo tenemos una buena intención, te va a llevar a una buena obra. Pero no siempre, escúchalo bien, ¿verdad? Pero no siempre la buena obra tiene una buena intención. Se oye como trabalenguas, así como medio raro, pero es la verdad. Lo voy a explicar. Si tienes una buena intención, regularmente vamos a hacer algo bueno. Va a haber una buena obra, y va a haber una bendición, y va a haber una respuesta de parte de Dios. Pero no siempre, cuando tú quieres hacer una buena obra, que tú quieres hacer una buena obra con una mala intención, ¿sí? No, o sea, puede haber eso. En Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18 dice la Biblia. Si me ayudan allá atrás, por favor. ¿Quién está ahí en multimedia? Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Wow. Cuando empecé a ver esto, yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que una predicación, ¿verdad? Cuando estamos predicando, sea con otra intención que no sea la de compartir el evangelio? Pero eso lo está diciendo Pablo a los filipenses. Dice, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Otros, y gloria a Dios que ahí estemos todos los que nos paramos aquí. Y así lo hacemos, porque Dios conoce la intención, de buena voluntad. Siguiente versículo nos dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy dispuesto para la defensa del evangelio. Versículo 18. Versículo 18. ¿Qué pues? Fíjate qué importante y qué bendición, porque Dios es sabio y es todopoderoso, y Él de todo tiene control, no se le escapa nada de sus manos. Dice que no obstante, de cualquier manera que se predique el evangelio, ya sea por envidia, por contención, por creerse mucho, por X, Y o Z, o por amor a la obra del Señor, no importa. Dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré más aún. Amén, amén. De la manera que sea. Si la persona se para aquí para vanagloriarse y para aventarse confeti, que uno no lo va a saber, pero Dios conoce la intención.
Unos predican por eso, pero otros a la verdad, otros por amor a la obra, otros por obediencia a su palabra. Pero de cualquier forma, gloria a Dios, ¿verdad? Que Él tiene control de todo. En Eclesiastés 4:4 dice, el más sabio de todos los sabios anteriores y presentes y futuros, dice el sabio Salomón, que todo trabajo y toda excelencia, fíjate qué impresionante es esto, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. Todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo, y esto es también vanidad. Debemos buscar de Dios y que nuestra intención sea adorar a nuestro Dios nada más. Mira, en Proverbios 2 vemos aquí la sabiduría, o vimos también que la sabiduría es un regalo de Dios, y de la sabiduría de Dios viene la inteligencia. Importante esto, porque ya estamos llegando al punto clave de esta plática. Voy a repetir, la sabiduría es un regalo de Dios, y de la sabiduría de Dios, de la palabra de Dios, viene la inteligencia y viene el conocimiento. Solo la recibiremos cuando sinceramente buscamos de corazón, ¿sí? Y esa sabiduría, dice la palabra de Dios, está escondida para los rebeldes y para los necios. Dios nos dice, ¿verdad?, cariñosamente en Proverbios 2, vemos nosotros 1, hijo mío, te dice, nos habla con amor, ¿verdad? Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñas como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces vas a obedecer si tú hiciste lo anterior. Entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y aquí es la clave. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento. De la sabiduría de Dios va a venir el conocimiento, no al revés, no viceversa. Siguiente versículo, dice en el 7, Él provee sana sabiduría a los rectos. A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Si tienes tu sabiduría del lo alto, si tenemos esa sabiduría de parte de Dios, vamos a entender, dice, entenderás y buscarás el conocimiento y la ciencia. Son dos cosas muy diferentes. La sabiduría viene de parte de Dios, y el conocimiento y la ciencia tú lo vas a aprender diariamente, ya sea en la escuela, en comportamiento, en forma de no sé, ¿verdad? De muchas maneras. Vuelvo a repetir, si tienes sabiduría de lo alto, entenderás y buscarás el conocimiento y la ciencia. No si solo tienes conocimiento, aunque sea mucho, por más conocimiento que tú tengas, no te va a dar la sabiduría de lo alto. No va a tener esa consecuencia el conocimiento. Y esto tiene que quedar bien claro por lo que estamos hablando. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso viene en Proverbios capítulo 1. Dice Proverbios también, del 3 en el versículo 1, dice, vienen más beneficios a la obediencia, pero empieza diciendo en el 3:1, si me lo pueden poner ahí rápidamente para continuar y que no se nos haga tarde. Hijo mío, nos vuelve a decir, no te olvides de mi ley. ¡Ey!
No te olvides por el fútbol, no te olvides por nada, por ninguna faz del mundo. Y hay veces creemos, o en algún momento podemos tratar de engañar, ¿verdad? O querer decir algo, o escudarnos en cosas que no son. Y a lo mejor al líder, ¿verdad? O a lo mejor al pastor, no sé, puedes engañar, o a lo mejor si te toca servir y no estuviste aquí, a lo mejor puedes dar un pretexto que en realidad no sea pretexto. Pero dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y luego viene una serie, ¿verdad? Hasta el 18, una serie donde dice, si haces esto vas a tener tal bendición. Y luego eso lo pueden leer, ya lo vimos en una ocasión, pero luego lo puedes ver. Pero no te olvides de la palabra de Dios, no te olvides de mi ley, te dice, y tu corazón, ¿qué dice? Tu corazón guarde. ¿Sí me explico? Eso dice, guarde mis mandamientos. En Santiago 1, versículo 5, dice, si hay falta de sabiduría, pídela. Mira, y estamos llegando al punto. Muchas veces, si te preguntan, y quise hacerlo así con algunas personas, ¿verdad? Tanto del mundo como inclusive algunos cristianas, ¿qué le pedirías a Dios en este momento? ¿Qué le pedirías tú a Dios si Dios estuviera aquí contigo ahorita? Salud, bien. ¿Qué le pedirías tú? Alguien de aquí, alguien que diga, ¿qué le pedirías? Un carro. ¿Qué le pedirías tú? Sinceramente, vamos a ver. ¿Sí? Algunos me dijeron un buen trabajo, familia, que no son malas cosas, ¿verdad? Que no falte comida en la casa, sanidad, que sea el mejor futbolista, alguien me dijo. Familias unidas, es bueno, ¿verdad? Que sea campeón de la América, alguien me comentó también por ahí, pero bueno. Dinero, que termine mis estudios, un carro, una casa. No son malas cosas, pero hubo un joven rey, que era el rey Salomón, y él pide sabiduría y ciencia para guiar a su pueblo. Y a Dios le agradó esa petición de la intención de su corazón. Era una petición desinteresada. Regularmente en la naturalidad humana, la petición que haríamos sería con algún interés, ya sea personal, ya sea físico, ya sea material, ya sea de sanidad, no sé. Y seamos sinceros, muy probable que eso hiciéramos, ¿verdad? Pero él tuvo una petición desinteresada, y cuando tú y yo hacemos una petición desinteresada, porque tenemos el mismo Dios, o es otro Dios el que tenemos hoy que el que tenía Salomón. Es el mismo Dios. No solo le dio la sabiduría y la ciencia, también le dio riquezas. Unas riquezas, le dio gloria. Y aquí anotaba, donde no hay ni antes ni después un rey con más prosperidad que el rey Salomón. En ocasiones, ya lo dijimos y lo vamos a recalcar, no responde Dios. ¿Por qué no responde Dios? Lo acabamos de ver ahorita. Porque pedimos mal, porque no ponemos a Él en primer lugar. Sí es importante el carro, sí es importante para ti que el América quede campeón, sí es importante una casa. Y ponemos las cosas naturales o conveniencias personales
Vuelvo a decir, no porque sean malas, bueno, lo del América sí es malo, pero no porque el carro, no porque la casa, no por la sanidad, eso es bueno. Él no dice que no pidas otra cosa, Él dice, pon a Dios en primer lugar. Ponlo en primer lugar y lo demás será añadido. Pero muchas veces nos equivocamos porque nos gana la naturalidad humana, nos gana la lógica natural, nos gana el pensamiento natural, nos gana la necesidad por la cual estamos pasando. Pon a Dios en primer lugar, pon a Dios en primer lugar, ven a la iglesia en primer lugar y lo demás será añadido. Dale un aplauso al Señor. Mira, yo aquí notaba, en ocasiones Dios no responde porque no ponemos a Él en primer lugar y nuestras prioridades del corazón son más por afanes que lo que dice su palabra, de ponerlos a Él en primer lugar. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, ahora sí vamos a empezar la plática. No es cierto, ya casi terminamos. Vamos a ver el meollo de este asunto. Segunda de Crónicas, perdón. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí existe ese libro, Crónicas? Sí. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver del 6 al 12. Nos habló algo. Nos habla aquí en este libro de Crónicas, hace como una recapitulación de lo que ya se habla también en el libro de Samuel, en los libros de Samuel y en los libros de Reyes, ¿sí? Pero aquí, en este libro, en este segundo libro de Crónicas, nos habla específicamente, empezando del rey Salomón. Nos habla y dice que está dedicado al rey Salomón. Y veamos aquí lo que dice el capítulo 1, vamos a ver hasta a partir del 6. ¿Estamos ahí? Dice que Salomón va al templo, subió Salomón delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión. Como ustedes han venido hoy a la reunión, ¿verdad? Y ofreció sobre él 2 holocaustos. 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Dice la Biblia, vemos que Salomón sube al altar en el tabernáculo de reunión y ofrece sobre él 1000 holocaustos. Versículo 7, dice la Biblia, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y a Salomón le dolió un poquito la cabeza y dijo, ay, quítame este dolor. O que tenga un buen trabajo. O que gane, no sé cómo se llamaría el equipo de aquel entonces, ¿verdad? O que tenga un carro. A lo mejor sí había necesidades. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos lo que dice la Biblia? Se le apareció a Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y esto es importantísimo, iglesia, que lo tomemos en cuenta. Y Salomón dijo a Dios, fíjate qué importante es esto. Tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Amén. ¿Cuál era la asignación que tenía el rey Salomón? Rey. ¿Cuál era la asignación que tenía el rey Salomón? Rey. ¿Gobernar qué? El pueblo de Dios. Esa era la asignación. Hey, pilas con esto, porque esto es importante, no se duerme, Iván. Eso es importantísimo. Esa era la asignación.
Dice, tú me has puesto a mí como hijo de David. Dice ahí la Biblia, tú has tenido con David mi padre misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Esa era la asignación. Ahora, quiero que recuerden cuál es tu asignación. Hace ratito la dijimos. ¿Cuál es tu asignación? La gran comisión. Perfecto, pastora. La gran comisión. Esa es tu asignación. La gran comisión. ¿Cierto o no? ¡Hey! Allá atrás. Toño, esa era la gran comisión, o es la gran comisión que tú y yo tenemos. La asignación, esa es la gran comisión. Ok, vamos unos años antes, ¿verdad?, de hoy. Y le dijo, me has puesto por rey, como a ti te ha puesto como embajador de Cristo, embajador del reino de Dios. Amén. Vamos a hacer esa comparación. Vámonos por partes, pero vámonos bien definidos en lo que estamos viendo. ¿Sí? Dice, aquí anotaba yo, ¿verdad? Este es el versículo 8. Anotaba en el versículo 7 que era un ofrecimiento de parte de Dios, era muy tentador. ¿Cierto o no? Cuando Dios te dice, pídeme lo que quieras, ¿te imaginas? Es tentador, ¿no? Decir, uy, es que necesito sanidad. Ay, es que necesito un carro. Ay, es que necesito una casa. Ay, es que necesito un trabajo. Es tentador. ¿Cierto? Sí, es tentador. ¿Sí? ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos el mismo ofrecimiento? Ya lo vimos. ¿Qué respondió Salomón en esto que estamos viendo? Has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en su lugar. Versículo 9. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Tú me has puesto como rey en un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. ¿Cuánto es el polvo de la tierra? Muchísimo. Volvamos a embajador de Cristo. ¿Cómo te ha puesto a ti? ¿En un lugar donde hay poquitos inconversos? Muchísimos. Dios nos ha puesto en ese lugar. Tenemos esa asignación. Esa asignación tú y yo la tenemos. Tenemos que cumplirla porque es el mandato del Señor. ¿Cómo le hago, Señor? Aquí Salomón le está diciendo. Salomón lo primero que dijo, cuando le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Versículo 10. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este gran pueblo grandísimo. Dice, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Tú y yo tenemos hoy que decirle, Señor, dame la sabiduría y el conocimiento, dame la sabiduría y la ciencia, porque hasta hoy no he podido cumplir la gran comisión que tú me dejaste. Hasta hoy no lo he podido hacer, Señor, porque me da pena, tengo apatía, soy perezoso, me quedo dormido en las mañanas. No quiero aprender. Señor, dame la sabiduría de lo alto y el conocimiento para ir a compartir el Evangelio, para cumplir la gran comisión que tú me dejaste. Salomón se sentía, obviamente, que necesitaba algo adicional. Sí necesitaba muchas otras cosas, pero lo principal, primeramente, es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y lo demás se va a añadir. Y aquí queda comprobado que se añade lo demás. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 11. Y dijo Dios a Salomón. Y dijo Dios a Esteban. ¡Ey, no se duerma!
dijo Dios a Iván. Y dijo Dios a Villa. Y nos dijo Dios a todos nosotros. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Versículo 12. Sabiduría y ciencia te son dadas. Sabiduría y ciencia te son dadas, pero también te daré la añadidura. También te daré la riqueza, también te daré bienes, también te daré gloria, como nunca antes. De ti ni tendrán los que vengan después. Si tú pides el día de hoy sabiduría y ciencia para cumplir la gran comisión, pero que la pidas de corazón, no que te estés durmiendo y que digas, ya va a empezar el partido. No, Dios conoce las intenciones del corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente que Dios te dé esa sabiduría y ese conocimiento de lo alto, la sabiduría de lo alto, para que tú tengas las estrategias para ir a compartir el evangelio. ¿Y sabes qué va a pasar después? Él te va a dar la sanidad que tú decías, Tommy. Él te va a dar que gane el América, Él te va a dar que el carro, Él te va a dar la casa, Él te va a dar la sanidad, Él te va a dar lo demás, porque es el mismo Dios. Él es el mismo Dios. Dale el aplauso al Señor. Hoy tenemos la clave. Hoy tenemos la clave, pero ¿qué pasa, iglesia? ¿Quién va a ir a predicar el evangelio? ¿Los del mundo o tú o yo y yo? Pues nosotros. Los del mundo no conocen, a ellos vamos a ir. A ellos vamos a ir. Es triste. Hoy desde la mañana recibí varios mensajes. Pastor, ¿por qué no corre la prédica? Es que va a jugar y no me va a dar tiempo. ¿Sabe qué? No voy a ir. Me da tristeza. Hay gente de la iglesia. Qué triste es eso. Gente de la iglesia. Gente que conoce la palabra. Gente que sabe que si buscamos primeramente a Dios, Él va a dar lo demás, Pedro Iván. Él va a dar lo demás. Pero hay que echarle ganitas, iglesia. Hay que tener ese cambio de identidad, como decíamos hace un rato, de lo que ya hemos predicado y compartido. Si tú sigues pensando igual que los gentiles, igual que la gente de afuera, no va a pasar nada. Claro, aquí están, gloria a Dios. ¿Cuántos trajiste nuevos? ¿Sí me explico? Esto es Biblia, iglesia. Esto estamos hablando, es palabra de Dios. Tú puedes decirme, pero es que ese era el Dios de Salomón. Pues déjame decirte que es el mismo Dios. Es el mismo Dios que ve tu corazón, ve la intención de tu corazón. Si tú sales y compartes el evangelio y dices, wow, y se está trabajando en la obra, en lo que yo le mandé, porque Él nos mandó a hacer eso. Él nos dio esa asignación para hacer. Si tú le echas y tú decides, sí, Señor, quiero hacerlo, pero, Señor, pues me da penita, pero dame estrategia de cómo llegarle a tal persona para compartirle. Él te va a dar esa estrategia, amigo. Él te la va a dar. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Aparte te va a dar lo demás. Te va a dar bienes, te va a dar riquezas, te va a dar gloria, te va a dar todo, porque Él lo añade. Él no echa mentiras. Él no echa mentiras. Y es cierto, como dice la pastora, tú estás aquí. De veras, esta plática es más para la gente que no vino, ¿verdad? La gente que ayer estaba en una fiesta y que hoy dijo, no voy porque me enfermé. Porque estoy enfermo. Dice, pues ayer vi a las 2 de la mañana todavía subiendo fotos que... Hola. La camarita ya está. Hola. No, me la están viendo, la acaban de estar partiendo ahí el aguacate para el guacamole, para la parrillada. Pero bueno,
Esto dice la Biblia. Mira, no confundir ciencia con conocimiento. Mira, ciencia es la palabra de Dios, es aprender lo bueno. Esta es la esto es la sabiduría de Dios. Me equivoqué. Esta es la sabiduría de Dios, y el conocimiento es el que tú adquieres por fuera. Y aquí anotaba, el conocimiento es aprender lo bueno, y la sabiduría te va a llevar a aplicar y a practicar lo bueno. ¿Sí me explico? Tú tienes que echarle ganita. Ay, no, ya no voy a estudiar. No, tienes que estudiar, mijito lindo. Tienes que echarle ganitas, tienes que estudiar, y Dios te va a dar la sabiduría de cómo desempeñar en ese conocimiento que tú vas a aprender. No es al revés. No es al revés. No, el conocimiento te va a llevar a la sabiduría, no. La sabiduría te puede llevar al conocimiento, a la ciencia, pero no la ciencia te va a llevar a la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice el versículo 11, el siguiente? Ya se apagó aquí la sabiduría y ciencia. Fíjate lo que dice en el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón. Wow, qué impresionante, cómo ha de haber sido ese momento, ¿verdad? Como dijo Dios a Bloxito, amén. Por cuanto hubo en tu corazón, ¿en dónde hubo? En el corazón. Y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para cumplir la comisión que te dejé, para cumplir la asignación que te dejé de gobernar este pueblo tan grande. Dice, has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo sobre el cual te he puesto de rey. Siguiente, sabiduría y ciencia te son dadas, pero ¿qué crees? Ahí va la cereza del pastel. También te daré riqueza, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Vamos a recapitular rápidamente. ¿Sabes cuál es tu asignación como hijo de Dios, como embajador de Cristo? ¿Cuál es? ¿Qué es la gran comisión? Compartir el evangelio y hacer discípulos, esa es la gran comisión. Si en tu corazón hay esa intención, Dios te va a dar lo demás. Ay, pastor, ¿será? Pruébalo. Pues hazlo. No como condición, sino de corazón. Que tú lo hagas de corazón y te será dado. Hay tantas bendiciones que nosotros no las disfrutamos porque no las creemos, porque no las vivimos. Porque no las vivimos, no las queremos hacer por duda. ¿Y será cierto? Ay, ya me imagino el Señor ver ahí cuando te habla de los diezmos y las ofrendas y que te dice, abriré las puertas de los cielos y habrá sobreabundancia. ¿Será? Pues ahí lo dice la palabra. Y luego te dice, haz de cuenta que te encargan el examen, te dice, y pruébame. Ay, no, pero yo mejor pruebo el melate. O mejor voy con doña Petra para que me barra y que me lea las manos y las cartas. Eso es la naturalidad humana que muchas veces hicimos nosotros antes de conocer a Cristo. Íbamos a hacer otras cosas, a jugar, a las barridas, a las que te pasaban ahí por todos lados el huevo y que mira lo que salió y que ahí está alguien de puras tonterías. ¿Hubo resultado? No hubo resultado. Pero tú como cristiano te dice Dios,
Pruébame. Pruébame, papá. Pruébame, mijito. Te dice mi hijo, pruébame. Ah, no, pero tengo que afanarme porque yo tengo también otras cosas que hacer. No. Primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás se va a añadir. No es al revés. Amén. Si fuera al revés yo les dijera, pero no es así. Y ya vemos después, ¿verdad? Que Salomón en el 14 que juntó carros, caballos, jinetes. En el 15 dice que en Jerusalén acumuló el rey plata, oro, piedras preciosas, madera fina en abundancia. En el versículo 17 dice, empezó a comercializar y todo se le multiplicaba, porque cuando hay intención buena, cuando pedimos bien, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás se va a dar por añadidura. Dios prosperó la actividad comercial de Salomón en consecuencia, ¿a qué? A una decisión que él tomó. Tu decisión va a determinar tu destino. La decisión que tú y yo tomemos el día de hoy. Salomón pidió adecuadamente lo correcto y cumplir la asignación o la tarea encomendada a él. Vemos que esa decisión fue respaldada por Dios por su buena intención y además lo recompensó. Dios le dio como complemento de la sabiduría y la ciencia, le dio riquezas, poder, gloria. ¿Qué le pedimos a Dios? Talentos, dones, bienes, capacidad para cumplir su voluntad, o le pedimos bienes materiales. ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? ¿Cuál es tu prioridad el día de hoy? Fíjate, yo aquí anotaba en la mañana temprana, en la madrugada, dice, en la medida, fíjate qué importante esto, en la medida que tu intencionalidad del corazón sea cumplir la gran comisión, será proporcionalmente la bendición que tendremos. Voy a repetirlo. En la medida que tu intencionalidad, en la medida que la intención que tú tengas en lo que estás pidiendo de corazón y sea para cumplir la gran comisión que tú y yo tenemos, será proporcionalmente, Tommy, a la bendición que tú y yo vamos a recibir. Es de acuerdo, es proporcional la intención con el resultado que tendremos. ¿Qué pedirías a Dios hoy? ¿Cuál sería tu prioridad hoy? ¿Sabiduría y ciencia para discernir y aplicarlo en la gran comisión que tenemos? ¿En compartir y hacer discípulos a los demás? ¿O pedirás vestido, comida? Eso lo va a añadir, no quiere decir que no vaya a llegar, eso lo va a añadir. Haz un listado de tus prioridades, pero siempre pon a Dios en primer lugar. Así como Salomón recibió la asignación como rey del pueblo de Dios, y Salomón pidió sabiduría y ciencia para desempeñar ese mandato, esa asignación. Y aquí anotaba lo que ya dije, ¿verdad? ¿Sabes cuál es nuestra asignación? Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y Él nos mandó a predicar el Evangelio y a ser discípulo. Si no has tenido resultado o no has intentado cumplir la gran comisión asignada, hoy es tiempo, ponte de pie. Hoy es tiempo que de corazón pidamos al Señor ciencia y sabiduría para cumplir lo que nos mandó, pero que sea de corazón. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 17, dice la Biblia, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mira, hoy vamos a hacer una dinámica, pues más que dinámica, es un ejercicio. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Todos que cerremos nuestros ojos. Vamos a tomarnos 2 minutos nada más. Vamos a guardar silencio y tomarnos 2 minutos.
Cierra tus ojos, por favor, todos con los ojos cerrados. Todos con los ojos cerrados. No apague la luz, por favor. Todos con los ojos cerrados. Y hoy Dios te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy Dios está preguntando a tu oído, ¿qué quieres que haga por ti? Cierra tus ojos y escucha. Escucha esa palabra, estas palabras que Dios te pregunta el día de hoy. Hijo mío, te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Yo no te voy a decir, ya lo comenté ahorita en la palabra, en la prédica. Tú sabes ya qué contestar, pero de corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, pero hazlo de corazón. Escucha su voz en este silencio. Escucha su voz. Hijo mío, ¿qué quieres que yo haga por ti? Recuerda lo que dice el libro de Mateo. Primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Dile con tus palabras, dile con tus pensamientos, Señor, yo no he podido cumplir la gran comisión hasta el día de hoy. Si he venido a la iglesia, aquí estoy. Pero esa asignación que tú me dejaste como embajador tuyo, aquí no la he podido cumplir. Señor, dame la ciencia, dame la sabiduría de lo alto. Dame el conocimiento, la estrategia para llegar a mi familia. Dame la estrategia para llegar y que yo sea testimonio tuyo. En buscar la excelencia, en llegar temprano. En no decir palabrotas ahí frente a mis amigos o a mi familia. Dame la estrategia, Señor. Dame la sabiduría de lo alto, dame el conocimiento, Señor, también de tu palabra, Señor. Ahorita el Señor quiere estar a solas contigo, Él está a solas contigo ahorita. Y te dice al oído, escúchalo, ¿qué quieres que haga por ti? Ya sabes la respuesta. Ya sabes la respuesta para ver la bendición que vamos a tener. Acuérdate que es de acuerdo a tu respuesta o la intención del corazón va a ser proporcional a la bendición que vas a tener. No te afanes. El Señor está hoy hablando a tu oído. Hay una oportunidad el día de hoy de hablar con tu Creador, de corregir esa intencionalidad de que a lo mejor has buscado otras cosas y no has buscado primeramente cumplir lo que Él te mandó a hacer, lo que Él nos mandó a hacer. Señor, corrige, Señor. Ayúdame a corregir mi intencionalidad, Señor. Que no me afane por otras cosas, Señor. Que busque primeramente el reino tuyo, el reino de Dios y su justicia. Señor, porque yo sé que ese es el mismo Dios de Salomón, que cuando tuvo la intención, Señor, cuando Él buscó primeramente la estrategia que tú le dieras, la sabiduría y la ciencia y el conocimiento para gobernar ese pueblo, la asignación que tú le habías dado, Él lo bendijo y le dio algo adicional, algo más. Cuando tenemos una buena intención, vamos a tener una buena respuesta de parte del Señor, o vamos a tener la respuesta correcta de parte del Señor. El Señor concede acorde a tu buena voluntad. Hoy, Señor, sabemos cuál es nuestra asignación como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Él nos mandó a predicar el Evangelio y a hacer discípulos. Señor, yo no he tenido resultados, puedes decirle, o a lo mejor ni lo he intentado.
ni he intentado cumplir la gran comisión asignada. Pero hoy es el tiempo, hoy este día es el tiempo que de corazón pidamos al Señor: Señor, dame ciencia y sabiduría para cumplir la gran comisión, la asignación que tú me dejaste, que tú me mandaste hacer. Hoy, Señor, en tu nombre, Señor, solamente en tu nombre, Señor, echamos fuera cualquier espíritu de miedo, de apatía, o de pensar, o de decir que otros lo van a hacer, que esa no es mi función, o de que seamos perezosos, Señor, que seamos inconstantes. Tu palabra nos dice que tú nos enviaste a predicar el Evangelio, y hoy queremos hacerlo de corazón, Señor. Hoy, Señor, en tu nombre yo los bendigo. Yo sé, Señor, que cada uno ha respondido, Señor, acorde a esa buena intención, Señor, del corazón, de cumplir primeramente lo que tú nos mandaste. Adórale. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, solo depende de ti. Notas que las cosas importantes perdí por hacer todo algo. Si notas algo así, solo depende. Sube tú para despedir a este Que llamado. me hazme saber que no estoy bien. Habla, no me dejes continuar. Háblame, por favor, corrígeme, y aunque debas volver al camino donde Ya venías para acá. Gracias, venga mi para acá. Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque siempre nos cuidas, nos guardas y nos proteges como un verdadero papá, un papá amoroso. Pero deseas que vayamos por otros que están sufriendo, como algún día estuvimos nosotros. Las almas por las que tú ya pagaste, las almas por las que tú ya moriste. Gracias, mi Dios. Inquiétanos todos los días para que hablemos a otros de ti, para que abramos nuestra boca y tú la llenes. Tú vas delante y detrás. Nunca nos vas a dejar ser avergonzados. Señor, que podamos compartir tu palabra, que te podamos compartir a ti. Los tiempos son difíciles, los tiempos son peligrosos. Tú vienes pronto y vienes por tu iglesia. Que caminemos rectamente y la sabiduría tú nos la vas a dar si es que nosotros la pedimos. Gracias, mi Dios, que llevemos esta palabra sellada en nuestro corazón. Gracias, Señor. Y así, en esa misma actitud, en ese mismo sentir y espíritu, así con los ojos cerrados, iglesia orando, habrá una persona que dice: yo quiero llevarme a Jesús en el corazón. Me gustaría mucho, Señor, no sé cómo,
que vinieras aquí para que primero me des paz y sabiduría para hablar de ti. Habrá una persona, si viniera aquí, para orar contigo y orar por ti. Habrá alguien que diga, yo necesito ponerme a cuentas con Dios. He andado por otros caminos, he andado con otras circunstancias que me han traído a tristeza, pero hoy yo te necesito, Señor. Necesito de tu gozo, de tu paz. Habrá alguien, una persona. Dios está a las puertas de nuestro corazón tocando. Si tú escuchas su voz, si tú escuchas que están tocando, tú abre la puerta. Dice Dios, y entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Habrá una persona. Habrá una persona. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios. Acérquese. Gracias, mi Dios. Los niños son tan sensibles, tan naturales, que tienen ese corazón de Dios. Y el Espíritu Santo les mueve. A veces cuando crecemos somos un poco más rudos y decimos, qué pena, qué vergüenza. Los niños son así. Y bueno, el día de hoy queremos que, ándele, muy bien. Muy bien, aquí vengo. Iglesia orando, aquí quédese conmigo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Primer paso es tener a Jesús en su corazón. El domingo, el lunes, el martes, todos los días. Dios no se sale de aquí. Que un testimonio allá afuera siempre es mejor que 1000 palabras el domingo. Que usted lleve a Jesús allá a la calle, que digan, Él es un verdadero cristiano, porque no hay forma de que en algún momento se pueda resbalar entre semana. Pues levante sus brazos, vamos a ser bendecidos. El Señor le bendiga y le guarde. Él haga resplandecer el rostro de Él sobre cada uno de nosotros. Ponga en nosotros paz. Tenga de nosotros misericordia. Nos dé la sabiduría para poder llevar su palabra primero a mi casa, ahí con mis padres, mis hijos, luego mis vecinos, mis parientes y luego a todos lados. Tú conoces nuestro corazón, Señor, que te queremos servir. Estórbanos, Espíritu Santo, cuando vayamos a hacer algo que no te agrade. Pero el día de hoy, antes de salir por esa puerta,
Te quiero alabar con mis manos levantadas y te quiero danzar porque es para ti. Cántele y dánsele porque es para el Rey. Échale, vámonos muchachos. Dios.